analizar con profundidad y con detalle y conocimiento qué sí propone la reforma al Poder Judicial, qué no propone, toda la infodemia que se ha estado dando en este debate en torno a esta importante reforma a uno de los poderes de la Unión. Le doy la bienvenida y le agradezco que nos acompañe al senador Israel Zamora. Senador, ¿cómo estás? Braulio, muy bien, muy contento de estar contigo nuevamente. Qué bueno que nos acompañas y entremos en materia. ¿Qué es lo central de esta reforma al Poder Judicial? Mira, lo más importante e incluso lo más novedoso de esta reforma es que permite que la población mexicana, que las mexicanas y los mexicanos elijan a los ministros de la Suprema Corte, a los magistrados y a los jueces que integran el Poder Judicial. Eso es muy novedoso, incluso en el mundo. Hay algunas experiencias en algunos países de América, como en Bolivia, que se ha tratado, la oposición incluso lo ha tomado como una herramienta para tratar de desacreditar, ¿no? Japón también hay algunos casos, en Suiza también, pero comentarte que no hay, desde mi punto de vista, una reforma igual a la que estamos proponiendo ahora, a la que el movimiento que representamos, del que pertenecemos, está proponiendo. Y esto es así porque es muy novedosa. Fíjate, ahorita veíamos en el corte de infodemia que presentaron aquí, ellos mencionaban el artículo 39. Dice un dicho muy popular que para que la cuña apriete debe ser del mismo palo. Una reforma así no puede salir si el presidente de la República no cede ese poder. Es decir, el poder soberano reside en el pueblo mexicano. El pueblo mexicano se lo dio en algún momento al presidente de la República. Muchos presidentes autoritarios, que ahí se utilizaban dictadores, algunos de ellos en nuestro país, jamás se dieron ese poder porque ellos tenían el control de la Suprema Corte. Y el presidente, yo creo, eso sí, más democrático que hemos tenido en años, ese poder que se le había dado a él, ahora lo regresa al pueblo de donde nace, donde dice el artículo 39. Todo el poder dimana del pueblo y se instituye para su beneficio. Entonces, ahí sí. Perdóname que te interrumpa, pero es que actualmente, y esto que dices es importante, porque actualmente quien lleva mano en la designación de las y los ministros es el presidente. El presidente presenta una terna ante el Senado, de ahí se elige a uno o a una, en caso de que no, se regresa al presidente, el presidente la vuelve a enviar, y si se la rechazan, lo vimos apenas con la ministra Lenia Batres Guadarrama, el presidente es quien tiene la última palabra. Con esta reforma, entonces, ya no tendría mano el presidente para presentar estas ternas, porque también antes se presentaban estas ternas de uno, ¿no? Que eran 3 perfiles, pero ya se sabía cuál era el que quería el presidente y se apoyaban así. Así es. Todavía va a poder hacer un listado de propuestas de 10 como todos los otros poderes, pero en una igualdad de circunstancias. Y quien tiene la última voz es el pueblo de México. Eso es lo más significativo para mí. Sucedió como con los programas sociales, si me permites hacer el símil. El recurso público lo pagaba la ciudadanía a través de los impuestos y a través de los programas sociales que se implementaron en este sexenio, ese dinero que venía del pueblo y que antes se iba a la corrupción, a los bolsillos de políticos corruptos, regresó a los ciudadanos. Eso sucede ahora con la facultad de decidir quién va a ser tu próximo juez. Antes se lo quedaban unos y lo utilizaban para sus intereses particulares, para enriquecerse más. Ahora ese poder lo va a tener el ciudadano. Ellos van a decidir quién sí, quién no. ¿Cómo va a ser ese método? Muy sencillo. Cada poder va a mandar, además, en un principio de paridad, que va a estar por obligación constitucional. Cada poder va a tener que mandar a 5 mujeres y 5 hombres. ¿Bajo qué requisitos? Que ha sido otro argumento que ahorita veíamos, es que no sabe nada, los mexicanos no saben nada, así piensa la derecha, el PAN. Y entonces lo que sucede es, las propuestas nacen de como se quiera, el criterio que considere cualquiera de los 3 poderes. Por ejemplo, el Poder Judicial, digamos que constitucionalmente es el perito, el técnico en materia de jurisdicción, de dictar derecho. Bueno, ellos van a poder analizar bajo las consideraciones que quieran los perfiles que van a llegar. Sí tienen que cumplir requisitos básicos, mínimos, que contempla la Constitución y que no se tocan en esta reforma. Es decir, los requisitos constitucionales para acceder a ser ministro de la Suprema Corte o magistrado o juez no se tocan, van a seguir siendo los mismos. Se va a tener que cumplir con los mismos requisitos que el día de hoy, pero
¿Cuál es lo novedoso? ¿Cuáles son estos requisitos? Sí, ser, por ejemplo, mayor de 35 años, ser mexicano o mexicana por nacimiento, no haber cometido un delito, no haber sido, en este caso, senador, diputado federal, gobernador, fiscal general de la República el año previo al día de la elección. Por ejemplo, esos son los requisitos constitucionales que se mantienen. Ahora se agrega uno más de que no hayan sido magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero todo sigue igual, no se toca. Lo novedoso es que ahora va a contar, por ejemplo, el Poder Judicial con un órgano de administración judicial que va a permitir incluso mantener la Escuela Federal de Formación Judicial, y seguramente de ahí van a salir. ¿Qué va a pasar? Que el Senado de la República, los 3 poderes le van a mandar, antes de que concluya el año previo a la elección, le van a mandar sus 3 listas de postulaciones. Oye, por cada vacante va a haber 30 perfiles. Esos 30 perfiles, el Senado lo único que va a ver es que sí sean mexicanos por nacimiento, o sea, validar lo que se llaman requisitos de elegibilidad, que son estos que mencioné. Va a decir, sí cumple, sí es mexicano, no ha sido condenado por un delito que puede ser doloso o lo que sea, y ya entonces ellos validan y lo mandan al INE. El INE convoca elecciones, las junta con las elecciones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, y entonces en un mismo día se va a poder votar por ejemplo, gobernadores, por tu alcalde, por tu diputado local, por tu diputado federal y por los jueces. Y cuando sea la presidencial, pues se suma también con la presidencial. Entonces, senador, ahí en ese caso, ¿de dónde va a salir el dinero para las campañas o para el proceso electoral? ¿De dónde se va a financiar? Se le va a dar un recurso al INE, obviamente, por lo que sí va a implicar tal vez mayor gasto en la impresión de más boletas, pero lo que es importante mencionar es que para el financiamiento de las campañas está prohibiéndose en esta reforma que un magistrado o un juez pueda recibir dinero, ya sea de un partido o ya sea de un privado. O sea, no van a poder recibir ni dinero público ni dinero privado, porque entonces eso los sesgaría y los comprometería y se violentaría su independencia, incluso con los poderes fácticos, no solo con los gobiernos. Entonces, el INE, en el caso de los ministros, organizará foros de debates, y en esos foros de debates las propuestas podrán presentar cuáles son sus, pues valga la redundancia, sus planes en caso de llegar a ser ministros, sus programas, etcétera. Entonces, ese es más o menos lo que se va a hacer en cuestión. Y hasta ahorita, apenas está empezando esta discusión en el legislativo, en la permanente apenas se aprobó que inicien los foros de Parlamento abierto a partir del 26 de junio, pero de todos modos ya hay una discusión de parte de representantes populares. ¿Qué respuesta han tenido de parte de la oposición? ¿Están dispuestos a ceder en algunas cosas? ¿Están en moratoria constitucional como lo estuvieron durante la legislatura pasada? Bueno, la legislatura actual, ¿cómo están? Mira, siendo honestos, la mayoría de la oposición trae un discurso dilatorio, un discurso que pretende, desde mi punto de vista, mantener el status quo. ¿Por qué? Porque así el Poder Judicial, en las condiciones que está actualmente, sirve a sus intereses. Lo vimos tan solo en este sexenio, más de 78 leyes y reformas que nosotros aprobamos en representación de la mayoría de los ciudadanos que votaron por los diputados federales y por los senadores, los echó abajo unos cuantos jueces de distrito y a veces la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, por supuesto que a ellos les conviene que esto se permanezca sin tocarse y mandarlo lo más lejos posible. Entonces, la posición que hemos observado es esa. La que esperamos entonces en los foros es unos en donde van a participar personas con un interés real de abonar a la reforma, que estaremos escuchando sin ningún problema, y también, por supuesto, los que defendemos el texto como se encuentra actualmente. Ahorita decías, por ejemplo, que los jueces de distrito y todo esto, creo que también parte de la discusión de la reforma judicial tiene que pasar por una especie de alfabetización, que la gente conozca cómo funciona el Poder Judicial. Claro. ¿Qué es un juez de distrito? Un juez de distrito, mira, el Poder Judicial, el juez de distrito te puede conocer de materia penal,
pero también son los que resuelven el amparo en la primera instancia. O sea, cuando tú consideras que una autoridad violó un derecho humano tuyo, sea cual sea, tú presentas tu amparo ante un juez de distrito, por ejemplo, administrativo, o puede ser por materias, ¿no? De todas las materias, civil, etcétera. Pero digamos que es la primera instancia el que atiende. Después vienen los magistrados de circuito, que son los que revisan la actuación jurisdiccional de ese juez. Y tú dices, oye, al final cuando el juez emite en amparo, por ejemplo, la resolución, los magistrados son los que analizan, ya un colegiado, o sea, son 3 magistrados los que analizan si el juez de distrito resolvió bien el tema que tú le planteaste a través, por ejemplo, de un recurso de revisión, etcétera. Hay varios recursos, pero básicamente es colegiado que revisa lo que hace el juez de distrito. Y los ministros, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ser un tema muy relevante, que tiene un impacto a nivel nacional, atrae o pueden enviarle los propios jueces que conozcan de ciertos casos, enviarle estos casos que podría ser incluso a veces hasta entre particulares, pero cuya resolución es de tal trascendencia que se requiere un análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero también ellos son quienes resuelven, recordemos, las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. Eso es la diferencia básicamente entre los 3 niveles. Ahora, los jueces y magistrados, en lugar de enviar cada poder 10 propuestas, va a enviar 2 propuestas por cada una de ellas, ¿no? Que esa es la gran diferencia de lo que va a ocurrir, y las elecciones no van a ser a nivel nacional, o sea, no vamos a andar votando aquí por los de magistrados del circuito que se encuentra en el norte del país, sino va a ser por distritos electorales. Los ministros sí va a ser una elección a nivel nacional, o sea, tú vas a desde Quintana Roo hasta Baja California van a poder votar por el ministro. ¿No? A nivel porque nacional. Es el máximo tribunal del país, es decir, sería como votar la presidencia. Es correcto. En ese nivel estaría. Y eso es otra cosa. Ahorita decía la doctora Claudia en la mañana algo muy verdadero. Ella dice, al contrario, han dicho que se va a disminuir la autonomía y la independencia del Poder Judicial, y es todo lo contrario. Imagínate un ministro que actualmente llega, por eso digo, para que la cuña apriete, tenía que ser el presidente, porque el presidente, la misma presidenta, virtual presidenta, la doctora Claudia, el próximo sexenio iba a tener las 2/3 partes. Ella iba a poder designar a quien ella quisiera como magistrada. ¿Y qué está haciendo en un acto muy democrático la doctora Claudia? Pues está poniendo ese poder que ella podría ejercer sin ningún problema, de manera legal, de manera constitucional, lo cede a que lo haga el pueblo. Y lo que se hace va a ser que un ministro que reciba 30 millones de votos, imagínate con qué poder y con qué legitimidad va a poderse poner frente a una presidenta que también recibió 36 millones de votos. Es decir, se fortalece inclusive la legitimidad. La legalidad, dicen en la teoría, que es la facultad que tú recibes porque una ley te la da. Y la legitimidad es porque tú recibes ese poder de quien puede darlo. El artículo 39 constitucional dice que el poder soberano reside permanentemente en el pueblo de México. Entonces ese poder que va a tener ese ministro va a ser dado de manera directa, en un voto directo, libre y secreto, a un ministro. Senador, nos quedan 5 minutitos, y también parte de lo que plantea esta reforma es cambios en materia de disciplina, de transparencia y de rendición de cuentas. ¿Qué es lo que plantea esta reforma y cómo está conformado actualmente el Consejo de la Judicatura Federal? El Consejo de la Judicatura, su cabeza, que eso es lo más grave, es la misma presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ejemplo, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un ciudadano dijo, oiga, no me gustó que usted haya ido a la casa, a una casa en Las Lomas, a verse en secreto con Alito Moreno. Presentó una queja. ¿Quién crees que va a resolver? El consejo que ella preside. ¿Qué garantía nos da de objetividad la resolución? Pues ninguna, porque es juez y parte la persona a la que se está acusando. Con esta reforma se crea un tribunal de disciplina judicial cuyos magistrados no son electos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino por los mismos mexicanos. 5 magistradas y magistrados en total, que van a decidir si esa actuación, por ejemplo, en un futuro alguien presente eso, no quiere decir que porque se presente la denuncia ya van a sancionar, se tiene que hacer una investigación y resolver con objetividad. El problema es que actualmente en el sistema que tenemos, la objetividad está pues disminuida y inhibida en algunos casos,
porque la cabeza, repito, es la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ok, y estos órganos colegiados serían conformados por magistrados que serían votados también por mediante voto popular, ¿o cómo serían seleccionados? Sí, ellos también se van a mandar una terna por parte de los 3 poderes, y los mexicanas y mexicanos van a poder votar por quien va a ser parte de ese tribunal de disciplina judicial. Y ahí sí va a ser independiente. También ellos van a llegar con una legitimidad para poder hablarle de tú a tú al ministro de la Suprema Corte, cosa que ahora no sucede porque prácticamente se ve como tus jefes. Otra cosa que es ridícula actualmente es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que también se reforma para que también los magistrados de ese Tribunal Electoral, que es el que decide en definitiva si se nulifica o no una elección, califica de que una elección fue legal o no, van a ser electos por el pueblo mexicano, que eso es importantísimo. Pero además, actualmente ese tribunal, imagínate, el presidente del Tribunal Electoral va y le dice a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que también es la cabeza del Consejo de la Judicatura: oiga, le dejo aquí mi presupuesto para que me lo acepten para el próximo año. Dime si no hay ahí también un sesgo que podría minar la autonomía del Tribunal Electoral. Eso se acaba también con esta reforma. Ok, y nos queda poquito más de un minuto. Me gustaría preguntarle sobre este planteamiento de justicia alternativa que literalmente dice: para evitar cárcel y despresurizar juzgados penales. ¿A qué se refiere con eso? Sí, mira, el problema es que muchas veces los temas que se pueden desahogar en un tribunal, echas a andar la maquinaria judicial por temas que a lo mejor se pudieron haber resuelto en lo particular, en un acuerdo entre las partes a través de la justicia alternativa. Lo que se busca es eso también, ¿no? Que haya más medios para resolver las controversias, sobre todo entre particulares, que permitan evitar un gasto por echar a andar la maquinaria judicial. Básicamente es eso. Sí. Pero viene una reforma muy importante ahorita que tomabas lo penal, que si me lo permites, es reducir el tiempo que tienen que resolver los jueces si una persona es culpable o no. El tema es que alguien comete un delito y pasa años, y eso perjudica a las víctimas porque nunca saben si sí fue él o no el que cometió el delito, y perjudica a la persona que está siendo imputado de la comisión de ese delito. ¿A cuánto tiempo se plantea reducir, o se está construyendo apenas esa reforma? No, sí, ya está. Si es de más de 2 años hasta 1 año, y se puede ampliar si la defensa solicita una ampliación del término para ofrecer pruebas y desacreditar. Pero lo máximo que van a tener, si el delito amerita una pena privativa de libertad de más de 2 años, es hasta 1 año. Excelente. Senador, pues le agradezco mucho por estar por acá. Gracias. Y, pues, dejar las puertas abiertas para que sigamos hablando sobre la reforma al Poder Judicial. Esperemos que pronto también podamos discutirlo con otras personas que tengan que abonar a este tema.